Buenos días, y como ha dicho Alain, mi nombre es Ángel. Soy profesor de esta Universidad de Lengua y Literatura, con lo cual estoy sinceramente agradecido. Quizás haya particularmente un día muy señalado como el de hoy, sobre todo para los que venimos de la otra playa. Hoy es el Día de la Hispanidad y, por lo tanto, el Día de la Lengua Española. Bien es cierto que yo haya podido estudiar latín. Creo recordar que mal estudié griego e incluso árabe. Y no sé pensar en otra lengua que en la española. Con lo cual, desde mi perspectiva de maestro, no sé si sabrán ustedes que es más fácil ser ministro que ser maestro, he observado, teniendo en cuenta que he pasado más de la mitad de mi vida en aulas, un problema que tenemos hoy, o que particularmente tengo hoy, no lo quiero hacer extensivo a otras personas que quizá no compartan esta idea, desde mi perspectiva, ¿no? El planteamiento es el siguiente. Mis alumnos están sometidos a la falta de conversación, están sometidos al endiosamiento de la tecnología y a la necesidad del éxito personal, y sobre todo inmediato. De tal manera que cabe pensar si realmente piensan y si piensan cómo piensan. Y ante esta pregunta, la verdad es que mis alumnos responden bastante pobremente. Con lo cual, teniendo en cuenta que yo no sé pensar en otra lengua, para mí pensar es pensar con palabras. De tal manera que a mayor posibilidad verbal, mayor posibilidad de pensamiento. Y a mayor posibilidad de pensamiento, mayor posibilidad de que represente en mi mente las distintas palabras que me remiten, las distintas ideas que me remiten cada palabra. Recoge la palabra pensar el diccionario, combinar ideas o formar en la mente. Si tomamos un ejemplo, como puede ser la palabra esternocleidomastoideo, experiencia que he tenido no solo con médicos, sino con estudiantes de medicina, y el estudiante de medicina no sabe remitir exactamente a cuál es la imagen mental que dicha imagen acústica remite, el alumno o el estudiante no sabe a qué se está refiriendo. ¿Qué ocurre mentalmente cuando yo no me puedo representar la imagen de la idea, de la palabra? Se me produce en la mente un espacio vacío. Si este espacio vacío es bombardeado repetidas veces, me agoto, dejo de pensar, o dejo de conversar, o dejo de leer, ¿no? Con lo cual, si yo ¿qué tiene una palabra? Toda palabra tiene un ruido. Toda palabra tiene una forma. La palabra esternocleidomastoideo tiene una forma mucho más extensa que la palabra a. Tiene una sintaxis, una combinación, una función. No es lo mismo el nominativo de lo nombrado o dónde empieza la oración que dónde acaba, que sería, en este caso, el acusativo o complemento directo. Pero también tiene una semántica, es decir, toda palabra tiene un significado. Si yo les invitara a que pensaran en la palabra amarillo, les he puesto aquí 3 imágenes, ¿no? La del centro obedece al cuadro de los girasoles de Van Gogh, que el día de hoy, exactamente hoy, está tasado en 2.080 millones de dólares. Van Gogh no vendió ningún cuadro. Los 25 mejores cuadros de la historia de la pintura se los reparten entre Van Gogh y Picasso. Pero la palabra amarillo, a la cual les invito a que piensen, a ustedes no les remite a otro color, simplemente al amarillo. Cabe pensar 2 amarillos, el amarillo de los limones y el amarillo del brillo, del oro. El brillo lo tenemos asociado a nuestro ADN lingüístico. Nos llama la atención el brillo, y el hombre primitivo sabía que alejarse del brillo del agua supondría cuanto menos sed. Pero nos sometemos también al poder del brillo en el sentido de que nos llama la atención porque es el único metal con el que se puede hacer moneda junto con la plata. No se puede hacer con el hierro, que se oxida, con el mercurio, que es líquido, con el plomo, que es muy blando. Sometemos también el amarillo a los coches que están la chapa de los coches lustrados, el brillo de unos labios o el brillo de unos ojos. De tal manera que ustedes cuando oyen amarillo pueden hacer esa combinación, pero muy pocos podrían hacer esta. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Es decir, si hemos recorrido una palabra desde el ruido de la palabra hasta lo más semántico, es decir, hasta su significado, esta combinación del limón con el oro y con el agua
solo cabe pensarlo en una genialidad poética como la de Lorca, en la obra, en el poema del prendimiento de Antonio Vargas Heredia. Es decir, yo no puedo pensar en un estado anterior al de dominar la palabra. Es decir, no puedo ser más tonto de lo tonto que soy y por el contrario tampoco puedo ser más listo de lo listo que soy. ¿Qué ocurre con una palabra? No es un hecho, es un proceso. De la palabra amarillo remito a cada uno de ustedes a ese amarillo, que cada uno de ustedes ha pensado un amarillo distinto. Yo les he puesto 3 posibilidades, pero nadie ha pensado en negro. De tal manera que el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe en las palabras. No puedo nombrar lo que no existo. De tal manera que volvemos al primer planteamiento de qué es pensar como fórmula que yo pueda transmitir a mis alumnos y nos encontramos con el cogito ergo sum de Descartes, es decir, pienso porque dudo y si dudo, existo. De tal manera que este planteamiento, creo recordar que es de 1650, nos sitúa en esta reflexión, la relación entre la creencia, la razón y la existencia, la fe, el pensamiento y la experiencia. No puedo nombrar aquello que no existe, con lo cual no puedo nombrar la palabra que no conozco. Este planteamiento obedece a lo siguiente. En la sociedad actual, pienso en la medida que me hago un selfie, y un selfie simplemente es un autorretrato. En el momento que hago partícipe ese autorretrato es cuando existo, como si mi existencia dependiera del número de veces que cada cual pone me gusta. También cabe la posibilidad de que cada pensamiento sea un estorbo para mí o un estorbo para ustedes, como aparece en esta viñeta de Forges. Pero ¿qué ocurre con mis alumnos o qué ocurre con nosotros cuando mandamos un emoticón? El emoticón de una boca es un término anónimo. Incluso la grafía de la palabra boca también es anónima. Esa grafía no es la mía. Nadie escribe cartas. Nadie se toma la molestia de escribir un nombre, teniendo en cuenta que como yo escribo tu nombre, solo lo escribo yo, de la misma forma que como yo nombro tu nombre, no te nombra nadie. Nadie escribe un nombre, nadie pone una dirección, nadie pone un remite y en ese remite la carta llega. Nadie abre una carta y nadie se va al más oscuro rincón de una cafetería a leer esa carta. ¿Por qué? Porque ahora intentamos mantener conversaciones con esto. Esto es un error. ¿Por qué? Porque el emoticón, al que yo le pueda añadir el color rojo, la voluptuosidad de los labios, es probable que la persona que lo emite no lo emplee. De tal manera que el emoticón no compromete y la palabra sí. Sería mucho más atrevido y obviamente mucho más valiente, es más, toreramente valiente, el hecho de decir, tardaría en comerte la boca lo que tardaras en aparecer. Pero nadie es capaz de decir esta frase. ¿Por qué? Porque esta frase compromete y el emoticón no. De tal manera que en la medida que uno emplea esta frase o cualquier otra, siguiendo a Freud, soy dueño de lo que no digo, pero también soy esclavo de lo que digo. Estoy de alguna manera vendido a esa reflexión que yo he manifestado como una intención. De cuantos personajes encierra la historia de la literatura y como español, no hay nadie que supere a Don Quijote. Para Dostoyevski había 2 grandes personajes, o Jesucristo o Don Quijote. Lo que ven ustedes aquí es la representación de los grabados de Gustave Doré de 1883, probablemente los mejores grabados que se han hecho nunca sobre el Quijote. También ilustró la Divina Comedia y la Biblia. Lo que ven representado aquí no es nada más que el mundo de los sueños que la lectura de los libros de caballería remite, pero nadie lee libros de caballería. Aún así, todos vivimos de alguna manera endiosando a Batman, o a Superman, o a Harry Potter, yo qué sé. El personaje es el que lee los libros. Luego, lo que ven ustedes ahí antes de armarse caballero es el personaje que lee. No es Don Quijote, es Alonso Quijano. Lee libros de caballería,
se cree los libros de cabellera, intenta instaurar en el mundo lo que el mundo no tiene. No lo tiene desde antes de 1605, ni lo tiene hoy. El mundo no tiene ni justicia ni libertad. De tal manera que así como Don Quijote es decir, de tal manera que así como Alonso Quijano lee libros y se cree a Don Quijote, hacemos exactamente todos igual cada día que nos levantamos. Es decir, somos héroes en la medida de que queremos ser nosotros. Para ser otro tendría que dejar de ser yo, y obviamente después de 57 años ya no voy a dejar de ser quien soy. Aún así, y siguiendo a Unamuno en su vida de Don Quijote y Sancho, no es menos héroe el que cree en el héroe que el héroe creído por él. Si yo no creo en mí, ¿quién va a creer? Por lo tanto, cabe la posibilidad de pensarme qué es una palabra. Por mucho que atendamos a la definición que dice el diccionario de la Academia, una palabra es algo negro entre dos espacios en blanco, que la puede usar en distintos contextos si sé el significado de la palabra y que no la puede usar si no sé nombrarlo. De la misma forma que el como yo nombro no nombra a nadie. También es cierto que como yo escribo no escribe nadie. Pensemos en un sueño. Para Freud soñamos hasta 4 veces durante la noche. Si yo tuviera el atrevimiento de contarles el sueño, es decir, un sueño contado no es el sueño, es lo que yo cuento de ese sueño. Es decir, intento acercarme con palabras a imágenes, a sensaciones, a percepciones que se distanciarán mucho de lo que realmente he soñado. He soñado. Es decir, yo no leo el libro para ver cómo acaba el libro. Yo no leo a Ana Karenina para ver cómo acaba Ana Karenina. Ana Karenina se suicida y acaba el libro. Yo leo el libro para pensar si Ana Karenina se hubiera suicidado por mí. Es decir, yo no leo el libro para ver cómo acaba el libro, sino para ver cómo acabo yo. En este nuevo grabado de Gustavo Doré representa la salida de Don Quijote a instaurar lo que hemos dicho anteriormente en el mundo, la justicia y la libertad. Todos nos hemos representado en las nubes ideas, como aquí hace él producto de la lectura de sus libros. Pero la realidad es la que ven ustedes. En La Mancha no ocurre absolutamente nada. ¿Qué pasa en las redes sociales? Es decir, es cierto que está cambiando la forma de leer, pero no cabe la menor duda, y está demostrado, que yo aquí no puedo leer. Es más, no puedo subrayar. Tampoco puedo guardar un pétalo de una rosa, ni una hoja seca de otoño, ni tampoco puedo guardar esto. Es decir, alguien tuvo un día la amabilidad de dejar un emoticón personal en mi libro del buen uso del español. De tal manera que cuando yo guarde este libro en mi biblioteca y pasen, no creo que otros 50 años, siempre podré volver a mi biblioteca, sacar este libro, encontrar aquella ala de la mariposa, aquel pétalo de rosa, y esto. Cosa que no puedo hacer aquí, por muchas aplicaciones que queramos tener, ¿no? Con lo cual, toda lectura requiere cierto grado de intimidad. Tenemos un exceso de información y una ausencia de intimidad. ¿Eso qué nos sitúa? Me sitúa siempre en el plano de que tengo que estar hablando con ideas ajenas, no con las mías. ¿Por qué? Porque no tengo palabras para representar esas ideas. De tal manera que si soy lo que como y lo que visto, también soy lo que hablo. Soy mis palabras. Es decir, frente al anonimato de las redes sociales, el dedo para arriba que ustedes ven deriva de un error, de una pintura de Jean-Lange. Gérôme, en 1872, pintó un gladiador delante de tribunos romanos con el dedo hacia arriba. Se malinterpretó esa pintura, lo que hoy está en las redes sociales. El dedo hacia arriba quiere decir la espada desenvainada,
polis versus, frente al dedo hacia abajo u horizontal, que es cuando la espada se envaina. Luego hemos tomado un error que luego se multiplicó por el cine, Quo Vadis, ¿dónde vas? Creo recordar que es del año 51, del siglo pasado, 1951. Ben-Hur, del 59, o Gladiador, del año 2000. Luego todo el mundo da por bueno un error, y aún así, tanto más soy yo, cuanto más veces ponéis el dedo hacia arriba. Cuando Polonio intenta saber qué es lo que está pensando Hamlet, tengan ustedes en cuenta que la locura en los genios es bastante peligrosa. Le pregunta, el príncipe Hamlet está leyendo, ¿qué leéis, señor? Y Hamlet contesta, palabras, palabras, palabras. De tal manera que, como hemos dicho anteriormente, yo intento construir mi mundo sobre la base de lo previamente soñado. Intentamos hacer lo que hemos soñado. Siguiendo esta imagen, que es el último grabado de Gustave Doré, nuestros sueños no mueren. En todo caso, se desvanecen. Gracias.